Hola Fabio Somos el grupo 8, Sharagaza, y José Razo. y hoy vamos a hablar de la resistencia íntima de Josep María Esquirol, específicamente el capítulo 3, volver camino a casa, algo así. Sí, volver a casa. Bueno, ¿Qué te pareció? con este texto, primero a mí me pareció interesante. Siento que ya al leer como todo el texto y las reflexiones que hace el autor como tipo filosofando con el tema este de la casa y todo eso, se entiende más ya ese mensaje que está medio oculto o implícito en la película, que ya deja de ser como una película de romance, que igual es bonito pues el tema del romance, pero se vuelve también algo más como algo más íntimo, ¿sí? Tal como dice el texto. Yo siento que él lo que hace más que todo es como agarrar este espacio arquitectónico que es la casa, que está simbólico para los seres humanos, y lo vuelve algo más como existencial. Sí, total. O sea, como esa idea de que el ser humano necesita, como dice él, un centro o un ancla en el mundo para no estar completamente perdido. Sí. Entonces, eso me llama mucho la atención porque yo igual lo relaciono con algo muy grande que es la religión. Sí, que total. La casa ya deja de ser como ese espacio físico o ese lugar, por ejemplo, el hogar o el fuego, y se vuelve también lo que mantiene a las personas como centradas en el mundo, conectadas, y que se puede volver como una persona, por ejemplo, la mamá, el papá, el hermano, la pareja de uno, o la religión en el tema de Dios y todo eso, que lo hace a uno hallar como un propósito en la vida o un lugar seguro. Yo siento, por ejemplo, con la relación, ¿te acuerdas del dibujo que hacía Fabi ayer? La anterior clase. Ajá, de los niños. Como que hay algo tan básico, o sea, realmente en la anterior clase yo salí con la cabeza súper explotada porque yo decía como, pues, o sea, en serio, es un dibujo que uno no le pone muchas cosas, como que uno no le mete tanta trascendencia al tema, pero cuando uno le mete trascendencia al tema, como que todo tiene que ver como con el cómo habitamos o en el cómo nosotros vivimos como dentro de nuestro entorno. Y siento que aquí también como que le da un sentido muy bonito, que es como el tema de la intimidad, de cómo uno mismo se encarga de crear esa propia intimidad de uno, o sea, como que dependiendo como de la casa y de los aspectos y el habitar y bueno, lo que hemos venido hablando, y como que eso con respecto a arquitectura siento que nos hace pensar como de una manera diferente al cómo uno diseña, como claro, porque uno dice como, no sé, como, sí, claro, o sea, los edificios o las casas o bueno, los proyectos deben ser como muy funcionales y siempre debe ir como de la mano como de las cosas técnicas y que si acá hay un baño, entonces que yo no sé qué, que el ducto, que todas esas vainas. Pero siento que acá el tema como que de la intimidad como que se crea como desde la persona. Y eso pues me parece muy bonito porque a uno, pues siento yo que uno no diseña como o sea, uno diseña para un usuario en general, siento yo. Pues por ejemplo en la carrera uno le dicen como escoge un usuario. Pero es un usuario que hay 20.000 personas así, no es una persona así, ¿me entiendes? Sí. Entonces, como diseñar espacios íntimos, lo que él decía, como una biblioteca o que un patio como generoso, bueno, en fin, como todos esos aspectos que llevan a lo que hace mucho tiempo, en clases atrás, yo me acordaba que Fabio decía que era como, bueno, y el anterior clase sobre todo a mí me lo recalcaba mucho, que era como, usted siempre está de afán, como porque siempre es el afán y todo cuando alguien tenía afán, entonces era eso, entonces todos se le pegan de su afán, bueno. Y él lo pinta como bajémosle un toque. Sí. Y hagamos cosas en la arquitectura para que la gente comience a bajar un poco la velocidad frente al mundo exterior. Me recuerda mucho a la clase esta de la clase básica que damos a inicio de arquitectura, que es la del rito. Sí. Yo la di con Philip. Y cuando estábamos haciendo ese proyecto, pues nos dieron este terreno muy amplio que tenía como que había que hacer la maqueta. No me acuerdo el lago cómo se llama. del Cisne, bueno, sí, Algo sí, así. sí, una y laguna. había que hacer como, pues cuando yo lo di, había que hacer una biblioteca, 2 habitaciones, como una cosa así muy básica, Sí. pero el espacio era muy amplio. Entonces la entrada quedaba demasiado lejos y los lugares en donde se iba pues a habitar en sí, como a dormir y todo eso,
el profesor quería que lo pusiéramos como en la cima o en un lugar que no fuese pues ya ahí la entrada y desperdiciáramos todo el terreno. Y cuando hacíamos los caminos para llegar, me preguntaba que yo por qué hacía el camino pues por donde a mí se me daba la gana en vez de hacerlo como con las curvas de nivel y todo eso. Y yo decía, pero es que van a llegar más rápido de esa forma. Entonces él me decía, no, o sea, No, la idea es que mientras que estén caminando pues hacia esas habitaciones, también se calmen un poco y miren a los alrededores. Claro. Y esa forma como de habitar. Sí, siento que eso se relaciona mucho con, por ejemplo, con con Mies, en el pabellón. Como siento que él tiene como esa arquitectura que es como muy contemplativa. Y siento que, claro, como que al principio de todo siempre nos inculcan a eso, como siempre buscar como a Mies o Le Corbusier, o bueno, arquitectos súper estudiados. Pero como que a medida que uno va avanzando en la carrera, como que lo que tú dices, como que uno va cambiando el chip, no sé por qué, como para que todo esté cerca, o sí, como para que todo esté, lo que te digo, todo se vuelva más funcional y no tan contemplativo. Claro, es entendible como, o sea, siento yo que depende mucho del contexto también, obviamente. O sea, si uno va a hacer un hotel, supongamos, porque en mi caso era un hotel. Un hotel en, no sé, en la laguna del Cisga, que era donde creo que me tocaba a mí. O un hotel en el centro de Bogotá, pues obviamente el espacio es mucho más reducido, el contexto es diferente. Obviamente en Bogotá uno puede generar espacios contemplativos, pero los espacios contemplativos son muy distintos. Entonces siento que igual también ese tipo de cosas como que comienza, o sea, creo que eso es lo que se refería, que es desde la casa de uno comenzar a cambiar de pronto la ciudad, justamente como con esos tipos de gestos de calmémonos un poco. O sea, sí podemos estar calmados en el centro de Bogotá, porque no podemos estarlo como en la ciudad entera, siento yo. Bueno, yo creo que es más como, o sea, y lo relaciono bastante con el dibujo del niño, de la casa, porque cuando somos niños, primero vivimos en el presente, como ya decía Fabio y hemos dicho como en todo el transcurso del seminario. Y también pues estamos muy seguros del lugar al que pertenecemos, que vendría siendo nuestra casa. O sea, nuestra casa es como nuestro mundo, nuestro hogar, sí. Y se vuelve pues lo que estaba explicando Fabio al final del texto del material. Ahí o sea, ponían un poema que a mí me gustó mucho, me pareció muy lindo, porque hablaba acerca de estas campanas del fin del mundo y lo relacionaba de una vez como con el cantar del gallo, y volvía a ese ciclo en donde decía que ojalá ese final fuese simplemente el inicio de un nuevo día en su casa, de que su mamá se levantara con el cantar del gallo y pusiera el juego y no sé qué. Cuando somos niños como que tenemos muy claro ese lugar, pero a medida de que vamos creciendo nos vamos alejando un poquito tipo emocionalmente de él y ya buscamos refugio en otros lugares, como en ese tema de que, como lo que explicaba él, que la casa ya deja de ser la casa arquitectónica, las paredes, y se vuelve más como eso que nosotros sentimos que nos acoge, como el hogar. Sí, como, sí, ubico. Y en arquitectura... Lo ponía como de alguna manera, como sí. Lo ponía. Bueno, pues sí, era como la metafísica de la casa, algo así. La que la casa no era como un lugar físico, no tenía que ser un lugar físico. Y en arquitectura yo creo que pasa muy similar, porque al principio de la carrera somos como niños en la carrera, entonces estamos pensando mucho en lo que nos dicen los profesores, en el contemplar, en que queremos ser arquitectos que hagan como esos espacios, pero a medida que vamos avanzando en la carrera como que también nos vamos estresando mucho y vamos plasmando esas preocupaciones en nuestros diseños y pensamos es que la gente que va a habitar esto no quiere contemplar, supuestamente quiere llegar a su lugar y hacer su trabajo. Yo no sé por qué yo lo puedo relacionar, o sea, o no decir relacionarlo, pero como que me generó una duda con lo del niño y el dibujo y todo. ¿Te acuerdas que Fabio decía como que la parte de abajo del dibujo, que era el camino, era como, o sea, Fabio nos preguntó de dónde viene o hacia dónde van, y era como la tierra, como la parte de los muertos, como... Y yo no sé por qué yo lo interpreto como si fuera algo inseguro, y que la casa es como el lugar donde uno, justamente donde se acoge y todo, y no, porque por eso mismo uno nunca, siento que, no sé, es raro como porque uno nunca piensa como en estar fuera de la casa en ese dibujo, por ejemplo. O uno nunca dice como, ay, voy a dibujar, no sé, no sé, una cancha de fútbol para estar ahí afuera.
O si está afuera, está como con mamá y papá y debajo de un Exacto, palo. ajá, Sí. algo así, pero siempre, o sea, como que sí, la mentalidad, yo no sé por qué va cambiando, pero igual no cambia del todo porque igual uno siempre está buscando, es como lo que dices, esa seguridad de estar dentro de su casa. Pero sabes que yo también lo relaciono bastante con este tema que se hablaba también en el texto, que era que la vida era un constante retorno, Sí. o sea que siempre estábamos buscando regresar a la casa. Mm, Y yo estaba pensando también con este tema de la película y el ritual que se le quería hacer al Señor para que no se le olvidara su camino a la casa, como en todas las creencias o las religiones y costumbres y todo eso, siempre hay algo que hace referencia a ese regresar. O sí, sea, por ejemplo, no lo había pensado. eh, en la más básica, que es la que tenemos aquí, que es, no sé si la católica, porque nunca he estado tan metida en la católica, pero en la evangélica, la iglesia se ve como la ¿Tú eres casa. cristiana? Mi mamá. ¿Tú eres, Mi tu mamá es mamá? evangélica. Ya. Y la iglesia se ve como la casa. Entonces es como el hijo regresa a la casa. Pero la casa, la iglesia vendría siendo Dios. Entonces Mm, como que regresas a él, adiós. que es tu hogar. Mm. En la vaina, no sé si griego o romana, que le ponían a los muertos la moneda en Ah, la para lengua, pagarle al. No, pero al eso que era en. Creo que es en la nórdica que le pagan Ujú. como Al que lo va al a que lo. cruzar o algo Ajá. así, para que no se pierda en camino al Ajá. lugar este de los muertos. Sí, Entonces sí, sí. siempre es como un tema de regresar de camino. Y Como de es estar también en lo paz, que, no sé, como la sí, tranquilidad. Sí, es como raro. regresar a esa cosa que lo va a hacer a uno descansar. Exacto. Y de hecho, también cuando estaban hablando en el texto de la parte del donar, que era como que ponía como que las manos eran un cuenco que daba y Sí, recibía, y que si lo volteas se vuelve un techo o algo así. ya, sí, sí, Yo sí. estaba pensando en que, pues mi mamá, al ser muy evangélica, yo crecí con las oraciones de ella. Entonces, siempre, siempre, siempre al finalizar la oración decía, nos abandonamos en tus manos porque son las mejores manos. Entonces era como abandonarse en las manos de Jehová, de Dios. Ya. Y yo estaba pensando, pero ¿por qué abandonar? Porque abandonar es una palabra como fea, ¿no? O Sí. sea, como vale, Sí, como uno siempre piensa descuidarse, como. Sí, sí, sí. algo así. Pero tiene la parte de donar al final. Entonces, abandonar, yo pues llegué a la conclusión, no sé, que era como darse, o sea, completamente en Ya. las manos. Entonces siento que es como esa relación de las Oye, chévere la manos, analogía, no. de acogerse. Y tiene mucho sentido. Sí, pues Mm, justamente como por lo que dices, como que uno siempre busca ese regreso a casa con Dios, mm. pues de la religión, no, no sé muy bien cómo la religión cristiana, pero sí, igual siento que todas las religiones son como buscar a Dios de alguna u otra manera. Sí, y la casa se vuelve como eso, como el lugar Como de en pronto donde la uno está, conexión, sí, lo que como, uno lo mantiene como con propósito o ajá, anclado en la tierra, yo creo. Hola Fabio. Bueno, esta es una continuación del video de Sharai y José, porque no pude estar, pero ellos dijeron cosas interesantes, entonces no nos gustó grabarlo otra vez. Bueno, sobre una cosa que ellos estaban diciendo, que creo que era como de el proyecto este de rito y de cómo nosotros hacíamos cosas como diseñábamos de forma muy funcional y me parece como chévere mencionarlo, porque el texto sí hace caer en cuenta como a uno eso, como que el habitar no es solo como la acción, sino la experiencia que uno está teniendo haciendo algo. Y me pareció también interesante porque es algo que me está pasando como ahora con proyecto de tesis. I'm dying. Bueno, y o sea, mi proyecto es en un pueblo y es un pueblo donde las casas tienen como esos patios inmensos y tienen como una cocina que es de estufa, pero luego tienen una enramada con otra cocina, la sala es súper grande y cosas así. Y pues pasar 8 semestres diseñando apartamentico de 52 metros cuadrados, como que lo trauma a uno y yo literalmente comencé a diseñar como si estuviera diseñando en una ciudad y aparte el proyecto que estoy haciendo es como, es en una ciénaga, es en plena ciénaga, entonces no tengo como un límite, no estoy entre medianeras. Y me pareció curioso porque uno de los comentarios, de los primeros comentarios que me hicieron mis profesores fue, tienes una arquitectura linda, pero el diseño de tus espacios la está matando. Y yo como, ¿qué? Y pues sí, es como que, no sé, como que uno se acostumbra
diseñar como cosas súper pegadas. Eso me recordó a una experiencia que tuve con Sharai, con Ximena Samper, que estábamos diseñando vivienda y le dejamos como el espacio, estaba la cama y había como un mini pasillo para el closet y nosotros le habíamos puesto al pasillo 1 metro, que de por sí nos parecía súper chiquito. Y cuando Ximena lo vio y nos estaba haciendo la corrección, nos dijo como, ¿1 metro para qué? Pónganle 60 centímetros y 60 es mucho. Y nosotras desde ahí quedamos como que, ¿qué? ¿De qué está hablando? O sea, uno ahí súper apretado, skinny legend, tratando de sacar un hijo de madre pantaleta. Qué risa. Y pues sí, me pareció curioso. Sí, incluso a mí ayer también en proyecto a una compañera que le revisaba su vivienda, yo estoy viendo con Rafa y él le decía a mi compañera como eso tiene, o sea, como que las viviendas de ella estaban planteadas como de, no me acuerdo, como de 80, 90, 100 metros cuadrados, creo, no me acuerdo, o sea, era una vivienda para gente, ¿sabes? Como no es bis, o sea, no es vivienda bis. Entonces le dijo, no, para vivienda bis no sé, y es 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados es más que suficiente y se puso a ayudarle con el diseño y le dijo como vea, le voy a enseñar que sí se puede. O sea, 25 metros cuadrados para un apartamento es, o sea, para uno es impensable, pero siento que para lo de tu proyecto igual me parece chévere como porque lo que yo, o pues lo que nosotros hablábamos con Sharay es que depende mucho del contexto en el que uno se encuentre. O sea, depende mucho del contexto en el que uno se encuentre, la manera en la que uno diseña, obvio, pero además de eso, la manera en la que uno lo habita. O sea, una cosa es como queda el diseño, listo, así quedó, esta es la arquitectura, todo bien, pero con el pasar del tiempo, como que la arquitectura, digamos, pasa a un segundo plano, digámoslo así, es que no sé cómo compararlo, y comienza a surgir como el tema de habitar, que ya es como apropiarse del proyecto, sea la gente que sea el usuario que sí, como que la gente comienza a cambiar la arquitectura mediante su manera de habitar. Igual eso depende mucho, o sea, a mí me parece loquísimo, obviamente, que los profesores le metan a uno eso de haz un apartamento de unos 20 metros cuadrados, porque es impensable, pero pues también ellos lo hablan desde una perspectiva que es un poco más aterrizada, que es el tema ese de el presupuesto y todo eso, pero igual me parece como un poco, no sé si va en contra de como todo lo que a uno le tratan de meter de ética laboral como arquitecto, porque estás haciendo un apartamento, no estás haciendo un aparte estudio para una o dos personas, estás haciendo una vivienda en donde va a vivir pues un sector de la población que suele tener muchos hijos, que suele necesitar como un espacio mayor para habitar. Entonces también me parece muy, no sé, como que le explota a uno la cabeza. Yo salí traumadísima de ese curso con Ximena, porque era como un pasillo de 60 centímetros, como a uno no le caben los hombros y decía, ¿tú sabes cuánto cuesta añadirle 30 centímetros más a eso? Era, era como en una casa, o sea, no Sí, sé. Rafa es como de la misma línea, o sea, Rafa es como, siempre es como pensando en el presupuesto, o en el tema económico de arquitectura y bueno, en fin, Claro, Rafa es igual. A mí me parece curioso también que, o sea, incluso en proyectos donde no es un edificio, sino una casa o una biblioteca que tiene como tenemos el super lote y hay que hacer yo no sé qué, algunos profesores siguen como tratando de que uno diseñe de la misma manera que uno diseñaría para hacer el tipo de apartamentos de 25 metros cuadrados. Y uno se queda como, o sea, no entiendo qué estoy haciendo aquí y es en toda la carrera y luego es como que ya a finales de semestre te quieren como súper abrir la perspectiva, pero hombre, ¿qué tanto me voy a abrir yo de mente si tengo que 7 semestres haciendo la misma vaina? Sí, total, a mí también me dio, o sea, incluso en la primera charla nos dijeron exactamente eso, nos dijeron como, ustedes en este proyecto ya sabemos que ustedes vienen con esa mentalidad de que siempre proyectan, diseñan vivienda bis, tipo apartamento de cedritos,
con la misma planta tipo y eso solo se repite y ya, ese es su proyecto. Y pues no, o sea, pero es eso, o sea, sí, como que uno le la adecua en la cabeza como de un principio. Yo me acuerdo tanto en principio, sobre todo, que a mí, a nosotros, bueno, no sé, creo que, no sé si fue a mí o a todas las secciones, que nos dijeron como en este proyecto nosotros, o sea, nosotros lo que les vamos a hacer es le vamos a quebrar la cabeza para que comiencen a pensar medianamente como un arquitecto. Pero como que es chistoso que uno llegue a proyecto integrador final y vuelvan a decirle lo mismo a uno como por justamente por lo que uno aprendió, o pues aprendió en como en toda la carrera, como eso de planta tipo y bueno, en fin, que no es una manera de habitar tan chévere, porque es muy, siento que no tiene vida. Creo que eso fue todo. Muy chévere el material. Sí, estuvo chévere. Sí. Ya la captamos. Sí. Bueno, chao Bueno, Fabio. Digan Pero chao. bueno, pues acá ya terminamos. Bueno, chao Fabio. Chao. Chao, Fabio.